Ustedes llegaron a una casa con un propósito generacional, con una misión clara de hacia donde Dios nos ha mostrado y lo que el Señor quiere que impactemos y protejamos, y son las generaciones. Qué lindo que Dios en la palabra pudo haber escogido muchísimas maneras de llamarse, pero Él escogió llamarse Padre. Y a los hombres les ha dado esa misión, la paternidad, les ha dado el don de crear, el don de ser aquellos por quien el canal de bendición trasciende de generación en generación. Y en esta mañana le pido a Dios que pueda yo impartir en ustedes aquellos principios, aquellos objetivos que tienen la paternidad, porque la paternidad fue puesta por Dios para bendecir a sus hijos. Si el Señor pensó en la manera de cómo bendecirnos a nosotros después de los años, Él se ingenió la familia. Él pensó en sí mismo como padre, y ese mismo corazón y esa misma misión la transmitió al hombre. Cuando escuchamos en la Biblia constantemente, se menciona, cuando se habla de genealogía, se habla del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Isaac. Y qué tremendo que Dios, a través de la familia de Dios, del linaje de Israel, del pueblo de Israel, fue que el Señor propuso encontrar la salvación para nosotros. Fue a través del pueblo que Él escogió, en donde se transmite el plan hasta llegar a Jesucristo, y nosotros en Cristo Jesús reconciliarnos con el Padre. Nuestro destino estaba lejos de Dios, estábamos apartados de Dios, pero el plan de Dios hizo todo para encontrarse con nosotros y darnos salvación, restauración y vida eterna. Cuando nosotros hablamos de las bendiciones que fueron dadas al padre Abraham, a Jacob y a Isaac, nosotros tenemos que pensar cómo Dios quiso que todo aquello que desde el comienzo Él habló, la manera como Él bendijo, que esas bendiciones nos alcancen a nosotros. Y lo hizo a través de Jesús. ¿Quieren ir conmigo? Vamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y dice: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia, y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Yo no sé si ustedes, pero yo recuerdo el tiempo que empezaba a leer la Biblia, y yo leía, y cuando me encontraba con tantos nombres o con números, y yo decía: tanto nombre, ¿cómo yo me voy a aprender uno? Y yo lo que hacía era saltarme. Con el tiempo entendí que en Dios y la palabra fue puesta porque nos da tantas instrucciones, nos enseña tanto, y todo tiene su propósito. Y cuando vemos la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, es muy distinta a la genealogía que está escrita en el Evangelio de Lucas. Y es porque la genealogía describe, la de Lucas, su herencia por parte de sangre, y en Mateo nuestra heredad por parte de el acuerdo, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que Dios había establecido. Es increíble que aún Jesús,
aún con esas escrituras, Dios a nosotros nos da la esperanza de que no importa de dónde nacimos, de qué apellido tienes, de en qué lugar del mundo naciste. El Señor se encarga a través de la palabra de sembrar la esperanza que en Cristo, que en Él todos somos herederos, todos somos bendecidos. Porque todos nacemos de padre y de madre, ¿verdad? Tenemos un apellido, tenemos una genealogía y un linaje. Y claro, la palabra linaje es una palabra como formal, muy formal, que en el lenguaje común se utiliza para familias con renombre, familias de alcurnia. Pero el Señor se encargó de usar esa palabra para mostrarnos que tú y yo somos para Él pueblo escogido, nación santa. Somos hijos que el Señor pensó y aquellos sobre cuales Él desde el comienzo de la historia declaró bendiciones para que nos alcancen y para que alcancen a nuestras generaciones. Qué lindo que en Jesús se juntan todas las promesas y en Jesús nos convertimos en herederos. Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis y en el capítulo 12 habla acerca de las promesas que Dios decretó, habló sobre Abraham. Abraham, el padre de multitudes. O sea que si hoy podríamos tomar a través de esta palabra, es que tomemos aquellas características, aquellas virtudes, aquello que hay en la paternidad que Dios quiere que abracemos para ponerlas en práctica, para proteger aquel plan, porque el Señor no bendice por bendecir. La bendición no es un fin en sí misma, la bendición tiene propósito de bien para tu vida, pero para bien de otros a través de ti. En Génesis 12 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur, estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ahí al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. En estos versículos, Dios escoge a Abraham como padre de su pueblo, padre de multitudes, para guiar a un pueblo en el perfecto plan que llevaría a volver a reconciliarnos a todos nosotros con Él. Pero para que esto suceda, Dios le habla a Abraham y cuando abre su boca, lo que Él declara es bendición para él, para sus generaciones, y habla de una bendición que habla de provisión, que habla de cuidado, que habla de posesión. Y a veces pensamos en las bendiciones o en la heredad, y en estos tiempos la herencia tiene similitud con una cantidad, con tierras, con cuentas. Pero Dios, en todo lo que Él hizo, estableció un modelo y el porqué de las cosas. La heredad para Dios no era darle cosas a Abraham, darle cosas a la gente. La bendición para Dios sobre Abraham estaba protegiendo el propósito de dónde vendría la salvación para todos. La bendición
de Dios para Abraham incluía tierra, incluía multitudes, incluía ganado, incluía animales, había provisión, porque lo que Dios estaba cuidando eran sus hijos. ¿Te das cuenta que cuando vemos de esta manera nos damos cuenta que hay cosas que no calzan en la manera como nosotros vemos las riquezas, como vemos la provisión? Para Dios, cuando Él bendijo, Él no estaba pensando en que acumulen, que retengan, que para ellos. Él estaba, Dios, bendiciendo a Abraham y a través de Abraham un pueblo, porque había necesidad de sustentar una familia. Vamos viendo esas características de acuerdo a los versículos con los que acabamos de leer. En Génesis 12:4 dice: Abraham se fue como el Señor le había dicho. Abraham llegó a ser padre de multitudes porque él obedeció instrucciones. Un padre que quiere que a través de él se afirme la misión, el llamado de Dios, tiene que entender que no hay manera de hacerlo aún a su manera. Tiene que ser bajo dirección divina. Tiene que haber relación. Un padre tiene que tener relación con Dios. ¿Cómo diriges vidas que se te encomiendan a la ligera si no es con la responsabilidad de saber qué es lo que en realidad Dios quiere a través de cada uno de los miembros de tu familia? ¿Cómo se consigue eso? Con una relación con Dios. Abraham se fue como el Señor le había dicho, no como él quiso. ¿Cuántas veces damos pasos y hacemos cosas a nuestra manera, como nosotros queremos? Pero Abraham hizo tal como Dios le dijo. En Génesis 12:7 dice: y él edificó allí un altar al Señor. El jefe de una casa levanta un altar para Dios. En tu casa tiene que haber la certeza de que Dios es el centro, que Dios es la roca. Levantar un altar de adoración en una familia es recordar a los miembros de tu casa quién es el que dirige, quién es el rey de tu vida. No hay mayor modelo que puedan recibir tus hijos, es que vean que sus padres son dependientes de Dios, en la dirección de Dios, que oran, que buscan de Dios, que adoran juntos. Atrévete a hacer eso, padre. Toma un tiempo que estén en familia y adoren juntos. Tu vida devocional tiene que traducirse a una fe y afecte tu casa. Tus hijos van a aprender de ti, tus hijos van a aprender de lo que ven. En Génesis 13:9 dice: entonces Abraham continuó viajando por tramos. La paternidad te da una misión de por vida con tus hijos, ¿verdad? O sea, los que tenemos hijos sabemos que los hijos son hijos siempre. No hay tal cosa como que cumplen 18 años y se van y no sabemos más de ellos, no. Nuestro corazón late, nuestra mente piensa en ellos en todo tiempo y en todo lugar. No hay circunstancia que los saque de nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad? El Padre ama de esa manera. Pero qué importante nosotros tener la dirección de Dios, de saber cómo identificar los tramos que tiene nuestra paternidad con el transcurrir del tiempo. Tú no bregas con tus hijos de la misma manera a los de 18 años como bregabas cuando tenían 3 años. Tus hijos aprenden responsabilidad, aprenden independencia, tienen que salir a luchar, tienen que valerse por sí mismos. Pero los padres tienen que entender esto. Dios conducía a Abraham de tramo en tramo y él lo llevaba, pero en ese espacio de tiempo cosas sucedían en su casa.
La familia se expandía, los hijos crecían, habían intervenciones claras de encomienda, de misión, de desarrollo, de crecimiento. Y nosotros como padres tenemos que estar atentos. Se tiene que pedir dirección a Dios. No es fácil la paternidad. Es verdad que cuando todos los que por primera vez llegamos a tener hijos, madres o padres, o sea, tú dices, ¿y por qué no hay una universidad para aprender de esto? Pero todo el mundo es hijo, todo el mundo es padre. O sea, parece algo tan común, pero es algo, en realidad hay un misterio. Tenemos que aprender de la paternidad conforme el modelo de Dios. Tenemos que aprender a ser dirigidos por Dios. Ninguna persona es igual, no hay hijos iguales, no hay familias iguales. Los propósitos son diferentes, vienen con herencia diferente, con características únicas. A ti te toca descubrirlo, y el Señor es capaz y Él les hace posible revelar sus diseños a los papás. Soltar a los hijos no es fácil. Yo que ya están creciendo, ya estoy entrando a esa etapa. Todos queremos que nuestros hijos salgan de casa con bendición en bendición, pero tú tienes que tener mucha sabiduría para eso. Porque si tú no tienes sabiduría, tus hijos van a salir, ya sea por rebeldía, que no sea ni tu control ni tu temor lo que retenga a tus hijos, o lo que aguante los propósitos o los planes que Dios tiene con ellos. Jamás. Pídele al Señor aquella dirección para que tú seas aquel que impulse, aquel que proteja, aquel que vele más allá. Pero ya las decisiones les va a tocar tomar a ellos. Ya ellos se tienen que encontrar con el Dios de ellos, con el Dios verdadero, aquel que conocieron. Por eso es lindo como Salomón, él hablaba todo el tiempo del Dios de su padre David. Él honraba a David porque David luchó toda una vida, peleó batallas. El David, su deseo era construirle una casa a Dios, pero en el tiempo, en su vida, no lo pudo hacer. Pero Salomón honraba a su padre, recordando los deseos del corazón, e hizo conforme su padre David quería. Y todo el tiempo la palabra dice, Salomón hablaba, mi padre David, como mi padre David. Declaro que aquí se van a levantar Abrahams en sus familias, en sus casas. Declaro en el nombre de Jesús que el Señor te ve y el Señor encuentra el terreno, encuentra el corazón, encuentra la fidelidad para depositar y confiar planes eternos. ¿Tú te imaginas cuán grande es el poder de Dios que nos ha confiado algo tan poderoso, algo tan trascendental? Es una misión bien grande. Y quienes hemos tenido esos momentos en donde tu paternidad se parece quebrantada, ya sea por salud, ya sea por situaciones, ya sea por vivencias de dolores de crecimiento de tus hijos, cualquiera que sea tu circunstancia, el Señor ha prometido guianza. El Señor dice, yo estoy contigo, yo te voy a hablar, tú no estás solo. Yo amo a tus hijos más que tú mismo. Dios los ama más que nosotros mismos. En Génesis 13 dice, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham le tocó identificar su heredad, identificar su promesa. Y aquí tiene que ver con tierra, tiene que ver con lugar, tiene que ver con misión. ¿Dónde el Señor? ¿Cómo tú te ves de aquí a 2 años? ¿Cómo tú te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo ves a tus hijos? Son cosas que tenemos que mirarlas en el espíritu y accionar. Son cosas que tenemos que creerle a Dios que nosotros no existimos por existir. Hay que creerle a Dios que las promesas de Él son un sí y son un amén.
El Señor le dijo: mira, todo lo que mira en tus ojos es la tierra que te daré. Pero tú sabes, con todas las cosas que veíamos, Abraham hizo conforme le decía. Abraham obedecía todo lo que Dios, las instrucciones que le daba. Y mira cómo se consolidan las promesas de Dios en Abraham. Más adelante dice: el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. La obediencia es el centro, es la clave. La obediencia a las instrucciones de Dios es tu seguridad de que Él va a seguir guiando, Él va a seguir mostrándose, Él va a seguir abriendo caminos. Pero si tú no obedeces, va a ser como cuando el pueblo, las instrucciones a la tierra prometida fueron unos, pero el corazón duro, la desobediencia, la queja, la murmuración hizo que paseen por 40 años y no lleguen a donde Dios les había dicho. Lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob fue una descendencia con una heredad. Diga conmigo: una descendencia con una heredad. Y nosotros como padres tenemos que desear lo mejor para nuestros hijos. Pero cuando habla de heredad y cuando hablamos de la herencia espiritual, tú tienes que pensar y preguntarle a Dios: ¿qué heredad está aguardando a mis generaciones? ¿Qué heredad es la que tengo que preparar para las generaciones de los tiempos por venir? Son preguntas que te hacen salir de tu egoísmo, de tus limitaciones, y en realidad te hacen entrar a los planes del reino de los cielos. Como padres, mientras tú más le pidas a Dios, mientras tu vida más se ajuste al reino de Dios, a la visión de lo que Dios tiene con el mundo entero, tú vas a poder entender que nuestra misión es tan pequeñita ligada a algo tan grande, pero que si no obedecemos esto, va a ser más difícil llegar a lo otro. Hay una responsabilidad tan grande que tenemos, tan grande. Y Padre, sobre ti está la bendición, sobre ti está la escogencia. El Señor confía en ti, papá. El Señor sabe que lo puedes hacer y que lo vas a hacer bien. Y así como Jesús, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una herencia sanguínea. Tú tienes tus padres, tus abuelos. Y hay cosas que ya en Cristo tú identificas y tú dices, y tú te levantas como una punta de lanza en realidad a apuntar esa espada al lugar donde tiene que llegar. Tú te levantas rompiendo cosas que no vienen en el camino, en el paquete de aquello que Dios quiere que tú sigas reproduciendo. La heredad espiritual es la que se tiene que reproducir. En ti se tiene que cortar toda maldición generacional. En ti se tiene que cortar aquellas cosas que tus padres, porque no conocían, porque desconocían, pecaron. Constantemente la palabra habla y nuestros padres pecaron, ofendieron, desobedecieron a Dios. Pero en ti se levanta una generación que bendice, que alaba y que glorifica a Dios. Amén. Características del linaje. El linaje nos cubre. El linaje nos cubre.
Y hay esta escritura en la palabra, la bendición de Jacob a José. Jacob, hijo de Isaac, tuvo 12 hijos. Y Jacob, dice la palabra, que él amaba a José por ser el hijo de su vejez, más que a todos sus hermanos. Pero la verdad es que esta palabra describe cómo Jacob protegió la heredad, protegió al pueblo con la bendición que él dio sobre su hijo. Antes de que José sea vendido, vaya preso, antes de que pase todo lo que sucedió con José, que al final fue bendición para el pueblo, Jacob hizo una declaración. Mira el poder de la bendición, mira el poder de la heredad. Dice la palabra que Jacob amaba a José más que a otros, que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Todos hemos escuchado, ¿verdad?, la historia. Esa túnica de muchos colores, esa túnica que representaba algo. Jacob seguramente no se la inventó así porque sí. Seguramente Jacob ha escuchado la historia y ha escuchado de sus padres el pacto que Dios hizo con el hombre cuando puso el arco iris. Y siempre en los libros que vemos de cómo Jacob vistió a José con la túnica, era una túnica de muchos colores. Yo me imagino que Jacob le vestía a su hijo y le recordaba del pacto, para que no se olvide de que hay un pacto sobre su vida de Dios, de protección, de bendición. Más adelante, cuando Jacob tiene que bendecir a José, le dice en Génesis 27, del 27 al 29: así que Jacobo se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Esta promesa estaba guardando el tiempo en donde el pueblo escogido iba a pasar hambre y necesidad. Que muchas naciones sean tus servidores y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Esto fue antes de que José empiece a tener sueños y ver en visión lo que iba a pasar con él. Sueños que levantaron los celos entre sus hermanos, por lo cual le vendieron y él se fue como esclavo. Pero el padre ya había declarado bendición. Estas mismas bendiciones eran las que iban a salvar a una nación. Pero en ese momento José no lo sabía, y mucho menos sus hermanos querían que eso le pase a José. Pero algo se estaba protegiendo. Nuestra misión de proteger lo que Dios nos ha encomendado va mucho más allá de nuestros deseos, va mucho más allá de nuestros pensamientos. Y aquí es donde el Señor tiene el poder de revelar. El Señor y el Espíritu es el que imprime, es el que dice. Quiero que leamos aquí más adelante en el libro de Efesios. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que dirigir. ¿De qué depende la heredad?
La paternidad no es que tengas 3 trabajos, 2, 3 trabajos, que trabajes 80 horas para comprarle los mejores zapatos a tus hijos, para darle las mejores vacaciones. La paternidad tiene que ver con una herencia que tiene que trascender, impactar sus vidas, ser de bendición para muchos, transformar la tierra. Nuestras ciudades necesitan transformación, necesitan impacto. El linaje protege, el linaje trae provisión. ¿Viste cuando Jacob lo cubrió? Él estaba haciendo decretos de bendición que iban a proteger el pueblo. Aquí lo profético se activa. Alguien lo tiene que decir. Diga conmigo, alguien lo tiene que decir. Tengo que abrir mi boca. Tengo que declarar bendición sobre mis hijos. Alguien lo dijo sobre nosotros. Alguien lo dijo sobre ustedes. Nuestros hijos naturales y nuestros hijos espirituales, nosotros hemos sido levantados por la fe de alguien más. Tú estás levantado por la fe de alguien, de quien te predicó, de quien te llevó a conocer a Dios. Alguien oró por ti. Si nosotros entendemos que esto no se trata de apellido, de dónde nací, y dejamos de echar culpa al pasado, nosotros crearemos nuevos caminos para que en realidad la heredad y el propósito de Dios avance. La heredad, la honra al linaje, de donde entender de dónde tú provienes. Tú provienes del mismo Dios Padre. Wow, de la misma simiente. La palabra dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, que en Cristo fueron reconciliadas todas las cosas. Nuestro deber cuando nosotros abrazamos esta misión, el nombre de Dios se mantiene en alto. Todo padre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero sabemos que sin Dios, qué difícil se les va a hacer, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro deseo? Que nuestros hijos se mantengan firmes en aquella semilla, en aquella herencia que les hemos dado, en aquello que tú has plantado con fe. Porque la vida no es fácil para nadie, pero si tú has permanecido, eso hay que honrarlo. Eso el Señor lo reconoce. Por eso, dale gracias a Dios por los padres que tuviste. Hay el dicho de que no pueden dar lo que no tienen, ¿verdad? Y es obvio. Pero a veces se acusa todo lo que me faltó que me dieran. Pero ¿por qué no reconocemos que a pesar de que no recibieron, nos dieron mucho? ¿Por qué no reconocemos que la obra del enemigo en contra nuestra era muerte y destrucción? Pero la misericordia de Dios nos salvó. La misericordia de Dios alcanzó a mis padres. La misericordia de Dios transformó mi casa. La misericordia de Dios me salvó de la muerte. Honra el legado, honra el linaje. Tus padres te dieron lo que ellos pudieron. Por eso el arma más poderosa es el perdón. La culpabilidad es el enemigo. La culpabilidad te va a hacer siempre, tú sabes, verte menos miserable y no vas a llegar a ningún lado. Pero el perdón acelera, el perdón desata, el perdón rompe, el perdón abre puertas. Honra tu linaje amando tu casa. Jóvenes, amen su casa. Sé que a veces se encuentran mejor estar en otro lugar con amigos. Amen su casa, valoren lo que tienen. Ama a tu familia. Aman los padres porque fueron valientes en criar. Hoy más que nunca se necesita
hijos que aprendan a ser padres. Pero los padres, no serás buen padre si no aprendes a ser un buen hijo. O sea que no tenemos excusa, porque todos tenemos la escuela para aprender a ser padres. Y es en la posición de hijos. La Biblia es nuestro manual. El Señor dice, si hay algo que tienes que aprender y guardar es una cosa, 2 instrucciones. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios. Padre, ama a Dios. Tú verás el rescate de Dios, tú verás la salida de Dios. Yo sé que el Señor en estos tiempos más que nunca está a favor nuestro. La familia está en combate, la familia está en guerra, se está moviendo los cimientos de lo que es el orden, el origen de Dios. Por lo tanto, se necesitan modelos saludables, se necesitan hombres valientes, padres valientes, se necesitan hijos valientes, hijos. No te excuses tal vez en el modelo incorrecto, si es que viste en tus padres o en sus debilidades. Tú tienes la responsabilidad para luchar por lo que es lo correcto, para luchar por los propósitos de Dios. Y vamos viendo que la heredad, la escogencia, el legado tiene que ver con esa bendición que protege tu vida, que te hace sentir amado, porque no hay mejor lugar que estar en los brazos de papá. No hay mejor lugar que estar sino en los planes de Dios. En Nehemías hay una palabra que me recuerda y me toca el área en donde el reconocer la obra de Dios y el honrar la paternidad espiritual, la paternidad como herencia sanguínea, todo eso tiene que provocar en tu vida un deseo que transforme tu mente en cómo tú ves la hombría, cómo tú ves a los padres, cómo tú ves la paternidad. Tiene que cambiar, mujeres. Nosotras tenemos que ser ayudas idóneas. Nosotras estamos llamadas a ser aquellas, junto con ellos somos coherederos, pero entendemos que hay orden, entendemos que hay modelo, entendemos que hay autoridad. El matrimonio no es competencia, el matrimonio no es tomar un lugar, no es quien posee el lugar de autoridad. Si tú entiendes eso, la paternidad de Dios, el modelo de Dios va a fluir. No justifica el orgullo ni ningún mal carácter de ningún hombre. Porque aquí, si todos tomamos el lugar, padres, madres, hijos, estamos protegiendo el modelo de Dios, estamos protegiendo el orden de Dios y hacemos que el plan de Dios avance y cubra generaciones. Este versículo, yo leo este versículo y le doy gracias a Dios por los hombres de Dios que hay en esta casa. Dice: entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad, junto con los ciudadanos comunes, para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que ya habían regresado allí. Estaba escrito lo siguiente, más adelante. Aquí hablaba Nehemías del momento que él necesitaba poner en lugar preciso a personas claves, y él habla de los nobles, él habla de los sacerdotes. Bueno, los sacerdotes ahí se encontraron que como no había un registro de linaje, no había cómo probar. ¿Tú te das cuenta la importancia de saber de dónde venimos? Ahí Nehemías en este momento en la palabra se encuentra con: wow,
No había sacerdotes porque no habían registros de su linaje. Y sabemos que los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví, eran escogidos con una misión, un trabajo específico, y eran personas específicas. Y empezaron a buscar a los nobles, a los dirigentes de la ciudad. Toda casa está constituida por nobles. Toda casa tiene el poder de levantar gente digna a la altura del llamado, de la misión que Dios te ha dado en esta tierra. Padre, madre, no te sientas menos, no te sientas incapaz. Momentos bajos, golpes vienen, caídas hay, pero el Señor te ha dado una promesa, el Señor te ha equipado, el Señor te da una asignación que Él te va a respaldar para que tú la sostengas. Y esta casa espiritual, el Señor ha utilizado estos principios porque nosotros creemos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer y sabemos que Él te escoge, que Él te llama, que Él es el que te aparta, que Él es el que te equipa, y es un privilegio hacer la misión que Dios nos ha encomendado. Yo bendigo la vida de nuestros hijos, hombres, Pastor John Harold, Pastor Abel, Pastor David, Aramis, que no está aquí, nuestro hijo Pastor Alejandro. Dios nos dio gente idónea, hombres que le creyeron a Dios, pero que reconocieron la herencia y la heredad. Reconocieron que hay que honrar aquello que Dios nos ha encomendado. Familias, mujeres, reconoce, que tus ojos vean aquello que Dios ha depositado sobre la vida de tu esposo. Dios no se equivocó. Si hay cosas que trabajar, tiene que haber. Aquí vimos tu relación con Dios, la obediencia, el dar los pasos, el caminar guiados por Dios. Sé que Dios lo va a hacer. Dios está a favor nuestro. Se van a levantar familias que glorifiquen y que honren a Dios. Y por último, nuestra seguridad está en todo aquello que hemos recibido de parte de Dios a través de Cristo. Te invito a que te pongas de pie. Y esta palabra quiero que te apropies de ella. Porque si el Señor nos está confiando algo tan grande y poderoso en estos tiempos, que sus planes trasciendan de generación en generación, Él está confiando en ti. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer y ver que a Dios no se equivocó en escogerte y en dónde naciste y de quién viniste. Porque el Señor sabe de dónde tú saliste y tú saliste de Él mismo. Tú eres imagen de Dios. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, diga conmigo nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo
el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Aleluya. Tómate de la mano, familia, matrimonios, familias, tómense de la mano. Hay una herencia espiritual que el Señor nos ha dado, pero hay una herramienta y es a través del Espíritu que esa herencia se confirma. Esa herencia espiritual está guardando para bendecir y transformar tu vida, tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Pero nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Y declaro que toda circunstancia adversa que estés viviendo, matrimonios en conflicto, divisiones, heridas, resentimientos, separaciones de padres con hijos, Señor, en esta mañana yo te pido que sea tu Santo Espíritu el que trae, Señor, unidad y restauración. Tú prometiste que el corazón de los hijos se volvería al Padre y el corazón del Padre a los hijos. Declaro, Señor, que no importando los tiempos, tal vez tus padres ya no están aquí, tal vez tus padres ya no viven o están lejos, pero la restauración empieza en el corazón de un hijo que reconoce quién es. Y la restauración empieza en el corazón de un hijo que sabe que tiene que depender de él. Padre, en esta mañana restaura, Espíritu Santo. Restaura, Señor, toda circunstancia. Ninguna herida será mayor, Señor, a las promesas, a la bendición, al propósito. Te pedimos, Señor, que donde quiera que se encuentren los hijos, si hay hijos aquí que están en otro lugar, alejados, o que están aquí pero el corazón está lejos, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú unes el corazón, tú restauras relaciones. Padre, nosotros queremos ser un modelo, Señor, usado para reflejar al mundo quién eres tú, Señor, para alabar y glorificar tu nombre por siempre. Que mis generaciones, Señor, te bendigan. Que en mi ciudad se conozca que tú eres un Padre bueno. Que los que no te conocen, Señor, encuentren salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paternidad incluye planes generacionales. ¡Wow! Esta es una enseñanza que definitivamente no te vas a querer perder. Simplemente activa la campanita para las notificaciones, clink, 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 y suscríbete en nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos!